Buenos días. La pregunta del día de hoy es, ¿quiénes son los fascistas? Y bueno, ya yo había hecho un video en el cual explico quién lo creó, qué era ese individuo que lo creó originalmente, por qué lo creó, qué es específicamente el fascismo, ¿verdad? Toda esa información yo la cubrí en un video cuyo nombre define o explica, contesta la pregunta del video de hoy. Y le puse de nombre La izquierda son los fascistas. Ahora, este video lo he querido hacer porque yo anteriormente he hablado de Ron Paul, libertario, que fue senador en el gobierno federal de nuestra nación, los Estados Unidos. Me refiero a nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Y todos los ciudadanos americanos que habemos en la nación y esparcidos por el mundo, ¿verdad? Y esta persona, a quien se le otorga mucho respeto, doctor en medicina también, ¿verdad? Y libertario. Y yo en este canal pues me he decidido promover las ideas de la libertad, informando a las personas sobre noticias. Y en este video les quiero mostrar una noticia de algo que pasó en el gobierno de Trump recientemente, y la opinión de Ron Paul y su co-host al respecto. Quiero mostrar esta información porque para los hechos yo soy un don nadie, ¿verdad? En Puerto Rico, los boricuas, entre comillas, dirían que yo soy un trangalanga, o más aún, un trangalanga envuelve masa, bien al estilo se me olvidó el nombre del reggaetonero, tipo bastante feo él, pero el punto es que yo soy un don nadie, y mediante yo mostrarles estos videos, quiero darle, digamos que otorgarle ese valor añadido de que lo que yo digo no es algo que porque yo lo digo, sino que otras personas a las cuales se les respeta lo dicen también, ¿verdad? Y por cierto, el reggaetonero era Tego Calderón. Ahora, siguiendo con lo que les quiero mostrar, pues escuchen la siguiente noticia. Trump White House takes $10 billion stake in Intel. President Donald Trump on Friday said the U.S. government had reached a deal to take 10% equity stake in the chipmaker Intel, worth approximately $10 billion. Quote from Trump, I said, I think it'd be good having the United States as your partner. The CEO of Intel agreed, and they've agreed to do it. And to go to the next one, you can see Lutnick, Treasury Secretary, shaking hands with the CEO of Intel. They both look very happy. Howard Lutnick says, big news, the United States of America now owns 10% of Intel, one of our great American technology companies. This historic agreement strengthens U.S. leadership in semiconductors, which will grow our economy and help secure America's technological aid. Thanks to the CEO for striking a deal. Dr. Paul, I just have to ask, do you think that the government taking a big stake in Intel strengthens our leadership in semiconductors and grows our economy? Well, maybe they're worried about how weak it's going to get, and maybe they're trying to prevent it. No, it's a disaster. And in the very, very small print on Politico, and I sort of like to look and see what Politico's saying, but in the very small print, I almost had to get my glasses out to read it. It says, it's an unusual deal with the struggling chip maker, and the U.S. takes a holding in a private company. I come close to saying, this is fascist. But we don't have fascism yet. We have corporatism. We have the benefits going to the corporations. And of course, I remember reading in Human Action that Mises said, yes, that's the way it starts, but it is the road to fascism. So I think that is what's happening. Well, Thomas Massey also had a good critique of this, and I think if you put that one next one up, he makes a very good point. He says,
our government should not have ownership in private companies. There are so many specific problems with an arrangement like this, but fundamentally, this is not who we are as a country, which I think is a very subtle way of saying this is not how we do things. But, going back to our friend and colleague Chris Rossini, we did a little piece that he wrote over the weekend. We put it up on ronpaulinstitute.org website, and he explains it really well, as Chris always does. I'll put that next one up. The article is titled, "Why the U.S. Government's Stake in Intel is Fascism, Not Communism." Because, all the right-wing influencers that were complaining were talking about how it's communism, and Chris points out, no, it's actually not. And he explains it here. If you go to the next one, fascism is usually the go-to for the powers that shouldn't be, because there's a hint of rationality that keeps it from dying quickly. With fascism, government and corporations are separate, but act as one. As opposed to communism, government isn't the sole owner of capital. But now what's wrong with that? Go to the next one. What's the problem with it? The Chris explains it very well. Corporations tied to government are kept in business when they should go bankrupt. Resources that should be freed to do more positive things, productive things, are instead kept in losing ventures. With fascism, the big decisions and investments are made not for the consumers, but for the power of the government. The corporations are arms of the state. Government won't censor you, the corporation will, on behalf of the government. Government won't counterfeit money, the private bank will, on behalf of the government. Very good explanation of why this is not a good idea. Bueno, ya ahí escucharon y aquí les pongo la imagen de Ron Paul. Básicamente, resumiendo lo que dicen ahí, es que, y por cierto, traduciéndolo al lenguaje de Arrúa de Valdeorras y el lenguaje que se habla en toda Latinoamérica, y como en Puerto Rico los boricuas, entre comillas, se creen que Puerto Rico es un país latinoamericano. Bueno, pues yo se los traduzco al idioma de Arrúa de Valdeorras. Por cierto, busque usted dónde queda Arrúa de Valdeorras y usted entenderá el por qué yo uso ese término para hablar de ese idioma. Bueno, volviendo a la noticia. La noticia lo que trata es que el gobierno federal, el gobierno actual de Trump, compró acciones en Intel. Intel parece que no le está yendo tan bien económicamente como le iba en los 90 y en los principios del 2000, donde decir que usted tenía una computadora con un procesador Intel era como que wow. Pero ahora hay otras marcas que también venden microprocesadores y parece que a Intel no le está yendo bien. Yo, aunque esto no lo cubren en la noticia, yo entiendo el porqué de esta inversión, aun cuando no estoy de acuerdo. El porqué, porque Taiwán, que es un país independiente, que es el verdadero gobierno chino, los cuales fueron, digamos que, sacados del país que está en el continente, ¿verdad? El país original. Ellos fueron sacados, expulsados de ahí, pero ciertamente el gobierno de Taiwán es el gobierno original chino, y obviamente han pasado décadas, cientos de años, qué sé yo. El punto es que ese es Taiwán. Ellos obviamente saben que ellos son independientes de China, pero el emperador, básicamente eso es lo que tiene actualmente China hoy día, Xi Jinping, le encanta decir que Taiwán les pertenece, cosa que no es cierto. Y se la pasa hablando de la reunificación de la misma manera en que los norcoreanos se pasan hablando de la reunificación con Corea del Sur, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que se especula que China puede que tome acciones bélicas contra Taiwán para hacerse posesión de Taiwán. Y yo entiendo que por eso, para asegurarse que Estados Unidos pueda tener lo suyo en cuanto a microprocesadores, quiera hacer esta inversión, aun cuando no estoy de acuerdo, ¿verdad?
Y eso es lo que ha hecho. Han invertido 10 billones de dólares del contribuyente americano para comprar acciones en Intel. Cosa con lo cual no está de acuerdo creo que él es congresista, no es senador, si mal no recuerdo, Tomás Massey, que es un congresista de la verdadera derecha, ¿verdad? Y obviamente cosa con lo cual no está de acuerdo aquí Ron Paul y su co-host. Ron Paul dice, cosa con lo cual estoy de acuerdo, que esto es fascismo, ¿verdad? Y si no hemos llegado ya al fascismo, o sea, este tipo de política, específicamente esto que ha hecho el gobierno de Trump, haber comprado inversiones en una compañía privada, pues es corporativismo, creo que es la manera en que se traduce la palabra que corporatism en español, ¿verdad? Pero ellos más adelante ponen la definición que da una persona. Por cierto, sepan usted que el fascismo es una de estas cosas que es fácil odiar. Todo el mundo la odia, ¿verdad? Sin embargo, no se odia de la misma manera o sea, de igual manera como odian al fascismo, se debiera odiar al socialismo y al comunismo. Pero tanto al socialismo y al comunismo no se les juzga por los resultados que han tenido históricamente, cosa que le aplican al fascismo, sino por lo que prometen a las personas ignorantes, cosas que prometen que obviamente nunca cumplen, ¿verdad? Porque esos sistemas no sirven, ¿verdad? Y por eso el fascismo es el boogeyman, aun cuando los tres sistemas de gobierno que son de izquierda debieran los tres ser boogeymans. Pero aquí específicamente hay una parte en la definición de fascismo que da esta persona, que ellos leen en su informe, dice: con el fascismo el gobierno y las corporaciones son separadas, entre comillas, pero actúan como una. O sea que realmente no son separadas, son una. Opuesto, o sea, el fascismo, en el fascismo, mejor dicho, opuesto al comunismo, en el fascismo opuesto al comunismo, el gobierno no es el único dueño del capital, ¿verdad? Y porque obviamente pues las corporaciones también tienen capital. En el comunismo realmente, aquí no lo explica, pero el comunismo es el último, se supone que es el último escalón del socialismo. Es una ideología utópica donde se supone que ya el gobierno no hace falta y entonces todo el mundo pone de lo suyo en un frasco, ¿verdad? Y de ese frasco se saca para cada cual según sus necesidades y se pone en ese frasco según las capacidades de las personas. Es un sistema sumamente utópico. En el socialismo, pues, sí hace falta el gobierno porque el gobierno se apropia de los medios de producción, que es lo que hizo Fidel Castro en Cuba y lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Y bueno, continúa diciendo aquí, las corporaciones unidas al gobierno se mantienen en función cuando deberían irse en bancarrota. Los recursos que debieran ser liberados para cosas más productivas son en vez utilizadas en inversiones perdidosas, ¿verdad? Continúa. Con el fascismo, las grandes decisiones
e inversiones son hechas no por los consumidores, pero por el poder del gobierno. Las corporaciones son un arma, un brazo del Estado. Y termina diciendo, el gobierno no te va a censurar. Las corporaciones lo harán a nombre o en favor del gobierno. Los gobiernos no van a crear moneda falsa. Los bancos privados lo harán a favor del gobierno. Y bueno, ahí tienen, no dicho por mí, dicho por otras personas con más valor. ¿Y por qué yo quise hacer este otro video? Bueno, porque de nuevo, no es lo mismo que lo diga yo a que lo digan otras personas, como aquí ven a Ron Paul, Dr. Ron Paul. Y bueno, usted dirá, bueno, pero tú no eres, tú no apoyas a Donald Trump. Y yo, sí, la verdad lo acepto. He votado por él 2 veces y hubiese votado por él 3 veces. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Pero resulta que Trump no es el político perfecto. Pero yo, que ando en este mundo desde los tiempos de Carter, puedo decir que es el mejor presidente que ha habido en todas esas décadas, ¿verdad? De nuevo, no es perfecto. Y ciertamente este tipo de acción específicamente es algo que harían los fascistas, ¿verdad? Y yo, a mí me parece ridículo escuchar personas, leer comentarios de personas que comparan mis ideas, que no son mías, las ideas de los libertarios de derecha, que queremos la libertad del individuo a hacer las cosas que él quiera hacer siempre y cuando estas cosas sean legales, la libertad de que el individuo pueda ser capaz de quedarse con el dinero que obtuvo con el sudor de su frente en trabajos legales, nuevamente, ¿verdad? Y que no creemos que el gobierno deba imponerse en la libre empresa y dejar que la libre empresa haga lo que tiene que hacer. Eso incluye el que el gobierno, tanto el estatal como tanto el federal como el estatal como el territorial, en el caso de Puerto Rico, no tenga el poder de dictarle a las compañías privadas cuánto es que le tiene que pagar mínimo. A diferencia, lo que los libertarios de derecha como yo impulsamos es que sea el libre mercado quien dicte el valor de los trabajos, ¿verdad? Y uno explicando estas ideas le parece increíble escuchar y leer comentarios de personas que cuando dicen o escriben este tipo de comentarios, lo que hacen no es otra cosa que mostrar su ignorancia total en temas políticos, cuando comparan estas ideas que son todo lo contrario a lo que hizo Fidel Castro, seguido por Raúl Castro, seguido por actualmente Díaz-Canel en Cuba, que es lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, seguido por Maduro. Me parece totalmente ridículo tener que escuchar y leer comentarios de personas que comparen las cosas que esos individuos hicieron, que fue todo lo contrario, o sea, apoderarse completamente de las compañías privadas para así hacer lo que el gobierno quería. Comparen a esos individuos con personas como yo que impulsamos las ideas de la libertad. Y bueno, ya habiendo dicho todo eso, espero haberlos educado para que no sigan entrando en debates, hablando de cosas que no saben, demostrando así la ignorancia y obviamente viendo que
esto no es algo que sale de mí. Esto hay otras personas que se han ganado, gracias a su buena reputación, el respeto, ¿verdad?, de los demás, personas como Ron Paul, para que vean que esto no es algo que yo me inventé. Yo simplemente lo que hago es promocionarlo. Y nada, habiendo dicho eso, si usted aprendió algo con este video, me gustaría que lo comparta. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.